Bien, a continuación les presento a Fernanda Albán. Ella estudió en la Escuela Politécnica Nacional, Ingeniería Matemática. En su trayectoria realizó algunas prácticas en Petroamazonas como científica de datos. Realizó un modelo de mejora de productividad en el personal de campo. Ha dictado cursos de especialización en Arcotel y el CERCOP. Además, realizó análisis estadísticos para GEDAL y en Software and IA. Para su trabajo de titulación se ha enfocado en el área de la ciberseguridad, específicamente en la detección de phishing. A continuación con ustedes, Fernanda Albán. Muchas gracias, Karen, por la presentación. Buenas noches con todos. Bueno, lo que quisiera es agradecer a la Sociedad de Estadística por darme la apertura y permitir compartir este tema que creo que es importante para que todos conozcamos o tengamos una idea de lo que es el robo de información o el phishing. Y bueno, comencemos. La mente es como el paracaídas. Solamente funciona cuando está abierta. Los invito a que abran la mente a este tema. Análisis y diseño de un modelo predictivo para detección de phishing basado en URL y corpus del correo electrónico. Alguna vez, yo pienso que todos hemos pasado por un ataque cibernético, algún familiar, algún amigo, o lo hemos escuchado. Pero, ¿sabemos lo que realmente es phishing o tenemos una idea? Pues bueno, en breves palabras sería que phishing es la suplantación de identidad de una persona mediante un correo electrónico para recopilar datos personales, credenciales. Pero no solo existe phishing, existen otro tipo de ataques cibernéticos. Los más populares en este caso serían smishing. Smishing se trata de una variante de lo que es phishing. Está enfocado a los mensajes de texto, los SMS como nosotros los conocemos. Ahora bien, también tenemos el phishing. El phishing se enfoca en lo que es llamadas telefónicas. Alguna vez, me imagino, o lo hemos escuchado, lo hemos leído en la prensa local, que han recibido llamadas de un familiar o que están pretendiendo ser un familiar y que le pasó un accidente o que tuvo algún altercado y que necesitan depositar una cierta cantidad y uno a veces tiene miedo, ¿no? Es un familiar y dice, o sea, no, ni siquiera se lo piensa en la cabeza. Tuve una experiencia personal en este caso, lo platiqué igual con las chicas y es desesperante, ¿no? Entonces ahí a veces juegan con nuestra mente y eso es lo que es estos ataques, son ataques de ingeniería social. ¿Por qué? Porque juegan con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. A veces cuando nos llega un correo de felicitaciones, te ganaste la lotería. Uno es como que sí, por fin, o sea, todo bueno en la vida. Pero después uno recae y dice, pero sí, yo no compré nada. Y ahí es donde a veces uno no piensa y solo sigue sus impulsos y cae en este tipo de ataques. En este caso, el phishing, como les mencionaba, son llamadas telefónicas, pero para la suplantación de identidad. Ahora, el baiting. El baiting es un ataque cibernético un poco, digamos que antiguo, o podríamos llamarlo así, porque se trata de que antes nosotros no teníamos, digamos, todos tenían acceso a las computadoras de un buen internet y siempre en las compañías aledañas había lugares donde había internet, computadoras y cybercafés, como le llaman. Y uno iba y ponía su pendrive, pero dentro de esas computadoras había malware. Entonces, lo que hacen estos atacantes van a estos lugares que son cerca de las compañías más grandes, de las empresas súper grandes, y lo que pretenden es dejar ahí un virus y que uno con nuestro pendrive lo lleve a las máquinas a veces de la empresa. Entonces, eso es lo que se trata. Yo en mi caso digamos que me hundí un poquito más a lo que es phishing. Entonces voy a hablar acerca de esto. La problemática. Como les decía, phishing es una amenaza de informática basada en la utilización de mecanismos de ingeniería social. ¿Qué es lo que pretende? Es engañar a la víctima.
para que revele datos confidenciales y posteriormente usarlo para suplantar su identidad. Y uno puede ser víctima en sitios web, en una transferencia bancaria. En Ecuador, localicémonos aquí. He leído las estadísticas últimamente, lo he escuchado, mucha gente tal vez lo ha escuchado en noticieros. En estos 3 meses ha habido 800 denuncias. Imagínense, es bastante alto, ¿no? Y ahora también hay que pensar que no todas las personas denuncian, ¿no? Entonces, digamos que el 50% denunció y el otro 50% no. Entonces, tendremos más de 1000 casos de phishing en un país que, digamos, es pequeñito y que, digamos, que no está tan propagado. Pero, como decía Karen, que es una gran amiga, que la ignorancia nos hace propensos a esto. Y digamos que no hay que sentirnos ofendidos, ¿no? Porque yo creo que todas las personas somos ignorantes en ciertos temas, en ciertas temáticas, porque tal vez solo he escuchado un poquito, porque he leído un poco, a veces hay mala información. Y es importante aprender, ¿no? Entonces, qué importante tener la oportunidad de compartir este tipo de cosas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hubo el caso, nosotros venimos saliendo, digamos, de la pandemia y nosotros nos volvimos dependientes de la tecnología. Hacíamos los servicios básicos, pagábamos por ahí, comprábamos, pedíamos comida y todo eso. Entonces era muy fácil ser pequeñas víctimas de este ataque. Teníamos una alta probabilidad de caer en estos ataques. No vayamos muy lejos, la gran mayoría de entidades bancarias aquí en el Ecuador han sido víctimas alguna vez de este ataque. ¿Y por qué? O sea, dirán, es que ellos tendrán un gran departamento. Es que esto es un ataque nuevo. Y no piensen que porque ya detectaron una vez, no va a volver a pasar. Porque así como nosotros vamos aprendiendo, los phishers, que en este caso son los atacantes, también lo van haciendo. Ellos van renovando sus técnicas. ¿Por qué? Porque el phishing es un ataque cibernético sencillo, pero por ende da muchas ganancias. Ahora bien, ¿cómo funciona el phishing? Primero, enfoquémonos a qué información va dirigida, qué quieren robarnos. Como les decía, direcciones de correo, número de documento de identidad, datos de localización y contacto. Por ahí es donde ellos saben, o sea, dónde uno vive, cómo atacarnos, cómo jugar con nuestra mente. Información financiera, números de tarjetas de crédito, no hay que ponerlos nomás. Número de cuentas, información de hot banking, credenciales de acceso en las redes sociales. Claro, la gran mayoría de nosotros es como que la red social nos da una gran apertura para conocer gente, para conocer mucha información, para poder socializar, pero a veces somos negligentes en no cuidar nuestros datos personales. Las fuentes de correo, los medios de propagación, correo electrónico, phishing, ahí primero, redes sociales, SMS, les decía smishing, llamadas telefónicas, phishing, y malware, el baiting. Vamos viendo unos pequeños ejemplos. Tenemos aquí, estimado cliente de Apple. Dices Apple, ¿no? Es una empresa confiable. Pero hay que tener cuidado cuando nos pide, tenemos un link que nos redirecciona a otra página. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene escondido. Y hay que tener mucho cuidado. Y si es que es importante o es primordial que nosotros accedamos a ese link, fijémonos en la URL. Veamos que sí pertenece al dominio donde nos están redirigiendo. Ya, porque hay otro esquema muy, muy particular, otro rasgo para detectar que son las faltas de ortografía, que le dicen o una mala redacción. Pero claro, o sea, eso ya es un rasgo que la mayoría conoce. Y entonces, por ende, el atacante no la va a o sea, no lo va a hacer, solo que sea un atacante principiante, ¿no? Ahora bien, tenemos estimado contribuyente. Aquí en este caso son de actividades fiscales. Es como un tema bastante grave, muy, muy serio. Pero, y lo peor es que, como les decía, juegan con nuestras mentes. Dice que le corresponde un reembolso de un impuesto de 384,56 euros. Hay que tener aquí cuidado. Cuando nosotros vemos estimado contribuyente, estimada compañero, estimado amigo, o sea, ese juego de palabras hay que tenerle un poquito de cuidado. Ahora bien, este es un caso típico de smishing. Mira, te dice, o sea, como que recibiste un mensaje de texto y dice como que aprovecha la promoción, si accedes a este clic,
a este link vas a ganar un cupón de descuento. Y bueno, en este caso es para maquillaje, ¿no? A veces nosotras mujeres somos un poquito vanidosas en ese sentido. Entonces, como que, ay, qué bien, aprovechemos. Y le mandamos a nuestra amiga también. Y la mía también cayó. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Bien, los objetivos que vamos a hacer para este trabajo de investigación es diseñar un modelo anti-phishing usando random forest y un clasificador bayesiano con la finalidad de obtener un modelo predictivo mejorado, basado en el aprendizaje automático. Como hemos hablado antes, ¿no? Entonces, para obtener este diseño, lo que hay que hacer es realizar un estudio del estado del arte, o sea, ver qué es el phishing, cómo abarcarlo, cuáles son las técnicas. Entonces, sobre parámetros de detección de phishing, tanto en la URL y el corpus del email. ¿Por qué del corpus del email? Porque la gran mayoría de estudios que he podido analizar se enfocan en la URL, pero ¿y el corpus del email? O sea, el contenido de dentro se queda fuera. Entonces, es un puntito de inflexión que hicimos aportar. Entonces, eso usando igual Random Forest y Network Bayes. Implementamos el modelo predictivo para el sistema anti-phishing mediante la construcción de características basadas en estos modelos. Y al final realizamos un análisis del desempeño mediante una validación cruzada de los resultados experimentales para indicar el rendimiento del modelo. Y ya, entonces seguimos. Los métodos que se utilizó para hacer esta investigación. Importante, obtuvimos el conjunto de datos. Me dirán, ¿de dónde salieron los datos? El conjunto se obtuvo de la gran mayoría de investigaciones, son bases de datos que son de varias comunidades que aportan con los correos, con los URLs. En este caso fue Pishtan, Monkey y Enroll. Pishtan es una base de datos que solo es de URLs. Monkey es solo correos malignos, o sea, solo con correos con presencia de phishing. Y Enroll es una base de datos solo de correos benignos. ¿Por qué? Porque hay que balancear las cosas. ¿Cómo seguimos el siguiente paso? La exploración y la limpieza de datos. Es importante. La gran mayoría que estamos aquí, o bueno, estamos aprendiendo, es una parte muy, muy importante el hacer una gran limpieza de datos, una buena limpieza de datos para obtener buenos resultados en esta base de datos. Una vez que ya se tiene limpio los datos, comenzamos con la estructura de las características. Entonces, nosotros en las características para este modelo es obtener, por ejemplo, tenemos que en la URL exista la presencia de arroba, si es que es muy extensa, si hay presencia de puntos, de tres puntos más. Entonces procesamos estas ciertas características. Entonces, una vez que se seleccionan estas características, se tiene un vector de características, se le llama. Vemos qué tan bueno es nuestro vector de características, qué tanto aporta estas variables para nuestro modelo. Entonces vemos, si la exactitud es mayor que la estimación, pasamos a nuestro modelo. Si no, volvemos a la estructura de datos. Bien, una vez que se tiene eso, vamos al vector de aprendizaje. Hacemos nuestra muestra con una validación y el entrenamiento. Bueno, modelo Random Forest, Network Bayes, digamos que lo podemos detectar desde algo ya hecho. Aquí lo importante es el vector de características. Como yo les mencionaba al inicio, los phishers ya tienen sus variables, o sea, saben cómo atacarnos, pero ellos no solo se quedan ahí, ellos siguen aprendiendo, porque como nosotros vamos defendiéndonos, hay sistemas anti-phishing, ellos también van a seguir transmutando este tipo de variables. Entonces, siempre hay que estar pendientes del vector de características. Ese es el punto clave en realidad, porque entre mejor sea tu vector de características, mejores resultados vas a tener. Entonces, una vez que se hace esto, se ve igual, si la exactitud es mayor que la estimación, pasamos, salimos. Si no, volvemos a reaprender. Y como les dije, es una validación cruzada, 10 en este caso. ¿Por qué? Porque a veces en la primera corrida nos dio un buen modelo, ya la primera, pero suerte, o a veces te dio el peor resultado, ya nada. Entonces, cuando se hace 10 y se saca el promedio, nosotros tenemos una cierta, digamos que, veracidad de lo que estamos haciendo. Y bueno, una vez hecho este proceso, digamos que estas son las características que nosotros tuvimos en cuenta para nuestro vector. Miren, si el correo es no esperado y aparentemente es de dudosa legitimidad,
Y bueno, esto también tal vez les ayude para que tengan en cuenta. Si la cuenta o el dominio tiene un arroba, como les decía, saludos genéricos, el estimada, el querida, la redacción extraña, falta de ortografía, temática u otros aspectos sospechosos que compartimos. O sea, si es que el correo es como que extraño en la redacción y es como que no nos suena. Cuando te dicen carácter urgente, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si es que alguien le dice algo urgente, llame por favor al servicio técnico de la compañía y pregunte, o sea, ¿qué tan urgente es? Yo no creo que por unos 2 minutos que pierda va a cambiar algo. O sea, sí, bueno, sí va a cambiar. Va a cambiar que no caiga en ese ataque. Enlaces o otras páginas, como les decía. Archivos de adjuntos no esperados y solicitudes de información confidencial. Decía el diseño extraño. Y estas son unas pocas de las características que se tomó. Hay muchas más. Ahora bien, ¿qué obtuvimos nosotros de nuestra base de datos? Nosotros obtuvimos que los dominios predominantes en este tipo de cosas, tanto para Pishtan como para Monkey, fue el banco, Gmail, RuneScape, Google, PayPal, eBay, Facebook, Office, Microsoft, entre otras. ¿Y es por qué? Porque nosotros somos más propensos a revisar al menos unas 2 veces de estas cuentas, y no es más. Es una estadística. Y es como que ellos van a atacar siempre a esos puntos, siempre van a estar ahí en un punto de inflexión, en ese quiebre. Entonces aquí lo podemos ver mediante un gráfico, que siempre es más bonito. Ahora bien, vamos a ver, como les decía, el corpus del email. Entonces, aquí, miren lo que nos sale. El COVID-19. Aquí nos afectaban con eso del COVID-19, las cadenitas que mandaban. Que sí, que si toma este medicamento, que aquí la solución, en que este país nos guardan información, que no nos dicen la verdad, y así jugaban con nuestra mente. Entonces, es un alto porcentaje. Pero también el aviso que le dicen, usted sabe que su cuenta ha sido bloqueada, se la avisa, lo que sea, y es como que el pico más alto. ¿Por qué? Como les decía, juegan con nuestra mente y en nuestra cabeza hace un clic. Es como que aviso, es una sensación de temor, de miedo, o un crédito, o que en este caso su sesión ha sido cerrada o ha sido bloqueada. Y uno es como que, ¿pero por qué? O sea, y se desespera por recuperar las cosas. O tiene que comprobar. Entonces, nosotros eso es lo que le hicimos mediante un análisis de texto, text mining, como le conocen, para poder obtener las palabras que más se repetían tanto en lo que es phishing y lo que no es phishing, para poder balancear las cosas. Bien, vamos al resultado de los datos descargables. Como les dije al inicio, se utilizó 3 bases de datos. En este caso, se utilizó Pishtan, Monkey y Enroute. Vimos que el rendimiento propuesto se evalúa en 5 parámetros estándar y la validación cruzada. Como les decía, se repitió 10 veces. Y después de la validación se calcula una sola estimación mediante el promedio. Entonces tenemos para los datos descargables. Estos datos descargables son los que se dan en la comunidad o lo que aparecen en la mayoría de artículos científicos que son acerca de este tema. Entonces son muy, muy buenas, son muy recomendables. Entonces tenemos un 97,7. Tenemos una precisión del 97,94. Para Net Bayes tenemos del 92. Y en este caso hablamos también de árboles de decisión. Tuvimos un 94,5. Podemos evidenciar que Random Forest es el mejor modelo, dado que es más estable en este caso. Ahora bien, calculemos el coeficiente de match para ver qué tan bien está funcionando nuestro modelo. Y era evidente, Random Forest funcionaba mucho mejor que los otros modelos. Pero bien, podemos ver que nuestro modelo es más sensible que exacto, entonces tenemos un buen modelo. Ahora bien, estos son, digamos que correos o datos que son de todo el mundo o de una comunidad, digamos, de ciertos países. Pero ¿qué pasa en la realidad del Ecuador? Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es que mediante un CRAN poder descargarnos mediante 3 cuentas que nosotros usamos, cuentas personales, tanto Gmail, Hotmail y ¿qué fue? A ver, Gmail, Hotmail
YOLUT, sí, eso es. Para descargarnos datos reales, lo que es aquí en Ecuador, para obtener y ver que también estaba funcionando nuestro modelo para estos datos. Entonces, aquí se presentan. Como les decía, son de 3 cuentas extraíbles mediante un CRAN. Este CRAN fue desarrollado en Java para poder obtener y se lo corrió. El CRAN fue desarrollado en Java y para el vector de características igual. Mientras que para los modelos de clasificación fue ejecutado en Python. Porque otros me dirán, ¿por qué Python y no R? En R también se lo puede hacer. En mi caso fue por más comodidad. Bueno, en este caso tuvimos un accuracy del 95 para Random Forest, de Neve Bayes 89 y árboles de decisión. Tuvimos de cerca de un 91,5. Igual tuvimos que Random Forest es un modelo mucho más estable para este tipo de datos. Aquí hay algo muy, muy importante, aparte de los resultados que uno tiene aquí. Es el hecho de que uno pueda conocer y pueda tener ya un mecanismo de defensa mediante estos ataques cibernéticos. Y bueno, tenemos la comparación de estos resultados con otros trabajos, porque, nosotros queremos dar un pequeño aporte, ¿no? Al menos. Entonces hicimos con estos 4 trabajos y nos dimos cuenta que nuestro método propuesto tiene una pequeña ganancia. Y como les dije, lo importante es el vector de características. Tenemos que también darnos cuenta de las limitaciones de otras técnicas, ¿no? En Anti-Phishing, porque también lo hacen con vectores, máquinas de soporte vectorial, redes neuronales. Es como la persona quiera ejecutar este modelo. Y en mi caso probé estos 3 modelos de clasificación. Pero como dije, hay que ver las limitaciones, las mediciones de los parámetros, la eficacia computacional y robustez. Entonces, tenemos que ver cómo la evaluación del desempeño de los parámetros, evaluar la tasa de verdaderos positivos, la tasa de falsos positivos y la precisión. Y la comparación, ¿no? Que hay en otros trabajos. Entonces, podemos ver que tenemos al menos unos puntitos más. Y eso ya es ganancia. Hay algo muy importante que hay que mencionar en este caso. Es que los datos estas bases de datos hay que renovarlas cada 6 meses. Ese es el tiempo de vida de los datos. Como les dije, así como uno va aprendiendo, ellos también lo van haciendo y hay nuevos ataques nuevos, entonces el tiempo de vida útil es de 6 meses. Yo aquí les doy un pequeño aporte, pero si alguien quiere volver a replicarlo, quiere tener una idea, tiene que volver a hacerlo. Este es como un método, un piecito para que comience. Y bueno, como conclusiones, el desafío que tiene que afrontar Ecuador en el ámbito de seguridad informática es muy, muy grande, dado que nosotros estamos comenzando a conocer esto. Y como dije, es un cambio rápido el que tienen que hacer estos ataques. Hay técnicas muy, muy avanzadas. Y con respecto a la industria, deben tomar pasos concretos para mejorar la situación de la seguridad del país. Dar capacitaciones a sus trabajadores, porque es un tema muy importante, no solo a nivel personal, sino a nivel social. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora bien, como recomendaciones, los phishers se encuentran en constante búsqueda, vulnerabilidades, como les decía, para atacar y evitar la detección de sus ataques. Por tal razón se recomienda un análisis constante de las técnicas de estos atacantes, lean, infórmense, por favor. Y así determinar características nuevas que ayuden a mejorar el vector final de características, que es el punto primordial, para obtener un buen modelo de predicción. Porque entre mejor afinen ese vector, entre mejor sea, más alto será su nivel de predictividad. Ahora, como les decía, hay que actualizar cada 6 meses, porque es un cortito tiempo, pero es primordial, para que obtengan resultados reales acercados a nuestra realidad. Y bueno, hay una ecuacioncita, ¿no? Querría mencionarles. Cuando te pidan credenciales bancarias más datos personales, es igual a un fraude, por favor.
Entonces yo les invito a tener en cuenta los principios bancarios básicos de la seguridad informática y no ser negligente con los datos. Estas son las referencias donde yo me guío, las principales. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí para contestar. Gracias, Fer, por tu aporte. Consideremos que actualmente este es un tema muy desarrollado ya en otros países. En Ecuador hemos sido víctimas de varios tipos de ataques, ya sean bancarios, a través del correo, de WhatsApp, etc. Y a orientar la investigación, la ciencia de datos hacia este campo es algo que está en auge en otros países, y aquí en Ecuador Fer es una de las pioneras que está comenzando con esto, pero que va a agarrar mucha fuerza. Porque, por ejemplo, actualmente nosotros sabemos que la ciencia de datos está muy apegada al sistema financiero, al retail, a importaciones, exportaciones, en el lado aplicado. Entonces, ¿cuál es otra nueva rama en la que vamos a trabajar después? Es la seguridad de la información, la detección de anomalías, la detección de phishing, detección de fraude. Entonces, sabemos, Fer, que vamos a escuchar más de ti en adelante. Y voy a ver si es que tenemos alguna pregunta. Por lo pronto, veo saludos, buenas tardes a todos. Y te felicitan por tu exposición. Bien, cuéntanos por favor, Fer, ¿cuál es el trabajo futuro que se podría hacer? ¿Qué recomendarías? ¿Por dónde empezar a los científicos de datos que quieran incursionar en temas de seguridad de la información, por favor? Como principal, como les mencionaba, tener un buen estudio del arte. Nosotros, digamos que ya manejamos los datos o tenemos una cierta expertise en eso, pero desconocemos de estos temas. Entonces, lo principal es entender, ¿no? Y siempre mantenernos a la vanguardia y adaptar nuestros modelos, porque somos personas muy capaces. Y de sobremanera, utilizar muy buenas fuentes, porque hay muchísima mala información en las redes y a veces uno puede confundirse. Entonces, siempre ir a fuentes seguras y de sobremanera ahondar en estos temas. Pero, como les digo, o sea, si quieren estudiar todos estos temas, pues un poquito complicado, un pasito a la vez y ir cada ataque. También hay el ataque del IoT, que es bastante importante. Hace poquito hice un análisis de eso, era con datos categóricos y era como que los riesgos que tenía. Entonces, en la pandemia hubo mucho de esto. Entonces, ir investigando un poquito de cada teoría. Ese es el primer paso que deben tomar. Gracias, Fer. Bien, si es que no tenemos más preguntas, yo te agradezco de antemano por tu participación y que te mantengas vinculada a esta red que tendrá la participación de cada vez más y más trabajos de ciencia de datos, y esperemos muchos más eventos como estos donde podamos exponerlos. Gracias, Fer. Gracias a ustedes y mucha suerte, chicas. Todo irá bien. Gracias.